Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un enorme privilegio para Jóvenes de Cristo podernos congregarnos y todo un privilegio para mí poder dar esta pequeña plática en donde vamos a hablar y abordar el tema de la misericordia de Dios. Agradezcamos entonces porque pues hoy se nos permite dar o hablar de un atributo importantísimo de Dios, ¿sí? Entonces, para comenzar la administración, no sé si me podrían ayudar con una oración. ¿Quién me ayuda? Karen. Ok, vale. Bueno, gracias Dios por este día, porque eres sumamente bueno con nosotros, porque podemos ver tu misericordia y gracia todo el tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron, gracias porque tú preparaste este momento y sabemos que estás presente aquí, que tu espíritu va a hablar a través de Luis y que esta palabra no solamente se quede en nuestra mente, sino también llegue a nuestros corazones y sobre todo la apliquemos a nuestras vidas. Gracias Señor por este momento y te lo damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. ¿Me ayudas a proyectar? Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de la misericordia de Dios. Estuvimos, como les mencioné ahorita, vamos a dialogar acerca de los atributos de Dios, para que puedan entender un poquito este concepto de lo que se le atribuye a Dios o, o en qué se dividen esas atribuciones. Podemos dividirlas en dos segmentos. ¿Le darías a la siguiente, por favor? Primero vamos a encontrar los atributos que son exclusivos de Dios, ¿sí? Que simplemente por ser Él, nadie más puede tenerlos. Sabemos que es un ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, trascendente, eterno, inmutable, perfecto, trino y uno, pero también a su vez va a tener ciertos atributos para con nosotros, que son los siguientes, que son los atributos morales de Dios, que Él nos puede eh, dar a nosotros a través de toda su bondad. Entonces podemos ver que con nosotros Dios es bueno, Dios nos muestra su amor, es un Dios misericordioso, compasivo, paciente, Él es la verdad siempre, Él es fiel. Ahorita vamos a hablar mucho de su fidelidad y sus promesas. Es un Dios justo. Y pues bueno, como el día de hoy nos compete, pues hablar de la misericordia como tal, van muy relacionados todas estas atributos morales con respecto al tema de hoy, que es la misericordia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar describiendo qué es la misericordia, ¿vale? Hay dos, se describe en la Biblia en dos segmentos o dos palabras que describen la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son dos distintas, pero pues van de la mano. En el Antiguo es del hebreo shesed, que representa el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites, es decir, la extrema compasión, ¿vale? Es decir, pues la misericordia va muy de la mano con la bondad y a su vez con la gracia. Y en el Nuevo Testamento, en la terminología griega, viene de elehom, ¿sí? Que también designa de suyo la piedad y la relación de que une a los dos seres e implica una fidelidad, ¿sale? Entonces, estos dos conceptos son importantes porque son los que nos van a fundamentar, ¿sí? El concepto de lo que es la misericordia de Dios. Es entonces, también a veces incluso algo que se me estaba pasando decirle, se le atribuye mucho a la misericordia que viene como que involucre mucho al vientre.
es de ahí de donde viene el término movido por la misericordia, que es de, todo aquello que le movió o le removió desde su centro para dar esa misericordia. Es decir, toda esa compasión que es prácticamente tener piedad a alguien que está necesitado. ¿Estamos? Es algo que involucra una necesidad y por ende debe de ser pues la pronta inclinación de Dios para aliviar dicha miseria de las criaturas caídas, que prácticamente pues todos en cuanto llegamos aquí pues somos carne y pues que cometemos pecado, ¿vale? Entonces, dale la siguiente por favor, Abner. Por eso empiezo planteando esta pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Dios misericordioso? ¿Qué me pueden decir? Sí, Sí. que sí es misericordioso. ¿Por qué? Porque no nos da lo que nos merecemos, o sea, los castigos, o bueno, sí, realmente, ¿no? Lo que nos merecemos no nos lo da, al contrario, siempre es bueno con nosotros. Así es. La misericordia en cierta forma se define, como bien mencionaste, el no hacerle a alguien lo que merece, ¿sí? Que pues en este caso, pues sería pues justicia, ¿estamos de acuerdo? La misericordia es entonces el no aplicar dicha justicia, sino más bien perdonar, es decir, darle una oportunidad a esa persona para que pues pueda ser redimida de sus errores, ¿sale? Entonces es así cuando, por ejemplo, nosotros pues recibimos, cuando hacemos algo y no recibimos un efecto a causa de lo que hacemos, eso es como un perdón por algo que hicimos y eso es algo que nos otorga Dios día con día. Entonces es como pasar por alto, por así decirlo, algo que pues no debería de pasarse por alto. Entonces, sí, es un Dios misericordioso. Dale a la siguiente, por favor, hermano. Para hablar entonces de misericordia, debemos de hablar de algo que se tiene, pues que presuponer, por así decirlo, una falta, ¿vale? Y esa falta pues no es otra cosa más que pecado. Entonces, es algo que hay que perdonar, algo que como tal merece un juicio, pero que si bien está en las manos de Dios, no darnos eso que merecemos, ¿vale? Porque en cierta forma, pues lo justo debería ser que pues las personas paguen por lo que hacen, mas sin embargo, Dios es tan misericordioso, es tan compasivo que nos libra de ese castigo, ¿vale? No sé si me podrían ayudar a leer o buscar estos dos versículos, Lamentaciones 3 del 22 al 23 y alguien más, Efesios 2 del 4 al 9, por favor. Yo tengo Lamentaciones. Perfecto. Tú me dices cuando lo diga. Adelante, adelante, adelante. Lamentaciones 3, 22 a 23, dice así: Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. ¿Y Efesios? Yo lo tengo. Adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Amén. Bueno, en estos versículos podemos ver cuán inmensa es la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. Hay un concepto aquí
que precisamente Karen mencionó, que a veces se llega a confundir con misericordia, y ese concepto es gracia, ¿sí? La gracia en muchas ocasiones se llega a confundir con la misericordia. Alguien tiene, en cierta forma, o sea, son conceptos muy, muy cercanos uno del otro, pero más sin embargo sí son diferentes. ¿Me das a la siguiente, por favor, Abner? Entonces, ¿la misericordia y la gracia son lo mismo para ustedes? ¿O qué piensan? No, no. No, no Muy es lo bien, pues no. mismo. No. Exacto, no es lo mismo. Dale a la siguiente, Abner. Como tal, ahorita pues ya lo hablamos, ¿no? La misericordia es que Dios no nos castigue pues como lo merecemos, ¿no? Que a su vez pues nace de la voluntad de Dios. De eso pues también surgen muchas cosas, tales como la benignidad hacia todos los seres, incluso las criaturas, ¿sí? Y pues es eso de donde también, de esa misma benignidad, surge la vida y el sustento de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un Señor bondadoso. Mientras que, por eso aquí en la diapositiva se los puse, se refiere al perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento, ¿sí? Mientras que la gracia es, a grandes rasgos, dar a alguien algo que no se merece, ¿sí? Aquí lo describo también, en donde dice que la gracia es un don gratuito de Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Me gustó mucho este versículo porque dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda vuestra obra. Bueno, lo que quiere decir con esto es que la gracia, en cierta forma, como bien es darle algo a alguien que no se lo merece, en el caso espiritual es como todo aquello que Dios hace por nosotros, por su gente, por sus hijos, por aquellos que le aman y que pues Él también ama. Entonces, les da algo, aunque pues no se lo merezcan. En cierta forma es como un don que nos otorga Dios y de forma gratuita y casi inmediata, pero es para ayudarnos también a que nosotros cumplamos su palabra, sus mandamientos y a su vez, al obtener esa gracia, podamos también ser salvos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto pues es la vida eterna, ¿no? En el caso de que pues no hicimos lo suficiente para ganarla, pero aún así Él nos la concede, Él nos la regala, ¿sí? Esto es la gracia. Entonces, pues bueno, como venimos hablando de los atributos de Dios y de la misericordia, pues podemos hablar de que... Ay, perdón, es que como que se me olvidó aquí. De que la misericordia es un atributo de Dios que es constante. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son continuos. Sí, esto no, o sea, Dios es sumamente fiel siempre con nosotros. Y es por eso por lo cual esos atributos son constantes. Ninguno se interrumpe, son continuos. Y por eso, no sé si alguien me puede ayudar a leer Hebreos 13:8. Y yo tengo Y Hebreos. pues ir buscando. Muy bien, también ir buscando Timoteo 1, del 5 al 21. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, entonces esto es parte de la esencia de Dios, ¿sí? De Él mismo, que al ser un ser misericordioso lo puede ser con todos. Hay seres que no tienen la misericordia de Dios, como por ejemplo los ángeles, porque yo me puse a investigar un poquito de, por ejemplo, los ángeles. ¿Ustedes creen que tienen misericordia? Amén. No. ¿Por qué no, Karen? ¿Cómo funciona con los ángeles? Son seres perfectos, ¿no? Así es. Ya contestó. Es que ellos ven a Dios.
Exactamente. Por eso me interesó que leyéramos. ¿Quién tiene Timoteo 5:21? Yo. Yo. Bueno. Bueno, tú. No, tú, adelante. No, Adelante. yo ya leí. Ok, está bien. Yo también, bueno, ya, total. Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así es. Como lo podemos ver en ese versículo, prácticamente los ángeles, en ellos no aplica lo de la misericordia. Como bien lo dijeron, son seres perfectos, porque pues ellos constantemente reciben algo, que es la gracia de Dios, ¿sí? Más, sin embargo, pues no tienen este aspecto de lo cual nosotros pues sí tenemos, que es la misericordia. Ellos pues tienen y disfrutan de tener a Cristo pues como su cabeza, ¿no? Entonces es por eso por lo cual en ellos no se aplica este aspecto de la misericordia. Entonces, dale a la siguiente, por favor, Abner. En la Biblia podemos encontrar prácticamente de la misericordia de Dios tres conceptos diferentes, ¿no? O más bien tres ramas de la misericordia. A veces nosotros, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es de que si el mundo está tan mal, ¿vale? ¿Cómo es que si hay guerras? ¿Cómo es que si hay pobreza, si hay tantas matanzas, violaciones, abusos del hombre? ¿Cómo es que puede existir la misericordia de Dios, ¿no? Es una pregunta que a veces se hacen muchas personas y sobre todo a veces también ese tipo de preguntas pueden quebrantar su fe, ¿no? Que hacer que pierdan el enfoque de que Dios sí es misericordioso y que en Él pues podemos encontrar siempre la verdad y que todo tiene una razón del por qué. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Si dividimos esto en las ramas de la misericordia, vamos a encontrar que Dios podría hablarse de una misericordia que tiene a nivel general, que es una misericordia especial para nosotros, los seres humanos, y hay otra que habla pues más acerca de los herederos del reino de Dios. Vamos describiendo un poquito más cada una. Alguien que me vaya ayudando a buscar estos versículos, por favor? Salmo 145, versículo 9, Mateo 5, 45 y Romanos 9, 15, por favor. Yo tengo Salmos 145, 9. ¿Puedo leerlo? Adelante, sí. Dice, el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Exactamente. Haciendo esto o dándole interpretación a este versículo del Salmo, hace referencia que esta misericordia es general, es decir, todas las personas pueden disfrutar de la misericordia de Dios, ¿sí? Es por eso, por lo cual, si somos bastante claros, todavía no ha venido, pues como tal, un juicio, ¿sí? Porque todos estamos aquí, existimos y estamos respirando y disfrutando precisamente por la misericordia de Dios, ¿sale? Entonces eso es, a grandes rasgos, por una misericordia general. Y eso es algo que tienen todas las personas, incluso lo quieran o no lo quieran, ¿vale? Hay otra rama que podríamos dividirla como especial, ¿no? Para las personas. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 5:45? Yo lo tengo, si quieres, bro. Adelante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es. Como les mencionaba, es una misericordia especial para las personas, ¿sí? Porque nosotros gozamos de algo que las criaturas o que los animales no tienen, que es que raciocinio, ¿verdad? Nosotros somos capaces de razonar y ser conscientes de nuestras acciones, ¿vale? Es por eso por lo cual es tan interesante ver esta rama de la misericordia de Dios, porque en base a eso podemos determinar que, pues, es increíble. O sea, las personas, realmente todas las bendiciones que tienen, el aire, el simple hecho de poder trabajar, tener hijos, etcétera, etcétera, son bendiciones
que tienen las personas y que en cierta forma no solamente los creyentes pues podemos gozar de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nos percatamos o nos damos cuenta de dónde vienen todas esas bendiciones, ¿sí? Y hay otro segmento, alguien que me pueda ayudar. Bueno, en esto de Mateo 5:45 es interesante, ¿no? Porque realmente si lo podemos ver, esa misericordia es tanto para buenos como para malos. Entonces, pues sí, es grande, a grandes rasgos, la tenue diferencia entre la general y la específica para las personas. Pero luego hay otra rama. ¿Quién me puede ayudar con Romanos 9:15, por favor? Yo lo tengo. O sea, Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compadeceré del que yo me compadezca. Muy bien. A esto se refiere a que nosotros, es un segmento un poquito más específico para las personas que en cierta forma tienden a creer en Dios, ¿sí? Es una misericordia que es un plan perfecto que tiene Dios estipulado para con nosotros, ¿sí? Porque por algo todos estamos aquí reunidos, por algo están viendo este video, ¿sí? Porque Dios, nosotros creemos a veces que nosotros somos los que vamos a ir a buscar a Dios, pero en realidad Dios viene y busca a su pueblo, viene por nosotros y Él es el que nos da las herramientas y nos pone todo para poder estar cerca de Él, para apegarnos a Él, porque es el pueblo del que en Él será el heredero del reino de Dios, ¿sí? Entonces, este es el tipo de misericordia y es todo un honor, ¿verdad? Porque si vemos la misericordia que hemos recibido es meramente por el afecto de su voluntad, ¿sí? Hay creo que me parece que es Efesios, aunque no lo puse aquí, que es Efesios 1. Lo que menciona ahí es que las bendiciones que podemos recibir nosotros como cristianos, como creyentes, son para Él y por Él, ¿sale? Que pues mucha gente a veces lucha, ¿no? Lucha por el ego y decir, no, pues esto no puede ser así, o sea, y a veces hasta tienden a recriminarle a Dios, ¿sí? Dios realmente da a quien quiere, ¿sí? ¿Que podemos hacer nosotros con eso? Pues nada, no podemos hacer nada porque no somos Dios, ¿sí? Es por eso por lo cual nosotros tenemos que estar constantemente agradeciéndole por dicha misericordia que, tiene a diario con nosotros y que pues en realidad pues no la merecemos, ¿sí? Vale. ¿Alguien que me ayude con Tito 3:5? Yo. Dice Tito Por 3:5. favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es. Esto pues no significa otra cosa más que Dios nos salva no porque lo merezcamos, ¿sí? Sino por su misericordia y por su soberanía. Esto significa que pues nosotros, gracias a la fe, y es que se nos permite poder creer, y gracias al creer es por lo cual nosotros podemos arrepentirnos, y eso más sin embargo no es por mérito propio, sino porque, como les mencioné ahorita, no es que yo esté buscando a Dios, es que Dios quiere rescatarnos y Él es el que nos da esta gracia, y esa gracia, ¿por quién la obtenemos? ¿O quién es el medio? Jesús. Jesucristo. Jesús. Exactamente. ¿Sí? Dale a la siguiente, por favor, Abner. Bueno. Hay un versículo aquí que es Efesios 1:3. Ahorita déjamelo saco. Que dice, bendito
sea el Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que así nosotros también podamos consolar a otros que se encuentran en tribulación por medio de la consolación que nosotros, por la cual nosotros somos consolados, que es Dios, ¿sí? Entonces, Dios nos da también las herramientas para nosotros a veces poder llegar a ser de bendición para otras personas y poder, mediante su ejemplo, poder serle de ayuda a las demás personas. Aquí hay un segmento muy importante de la misericordia, porque muchas veces, a veces existe gente que tiende a juzgar a Dios y dice, oye, si es un Dios tan misericordioso, ¿por qué creó el infierno? ¿Por qué las almas están ahí penando? ¿Sí? Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Es el infierno un acto de misericordia? ¿Ustedes qué piensan? Dice Miguel Martínez, buena pregunta. Yo pienso que más que misericordia es justicia. Es, sí, vamos, como juez que es Dios justo, da lo que se merece cada quien, sea bueno o sea malo. Porque si da, vamos, si no lo hiciera, lo transformaría en injusto. Uh-huh. Así es. Excelente. Entonces, pues mira, vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Yo creo que sí es un acto de misericordia, porque hay que recalcar algo bien importante aquí. ¿Cómo es un acto de misericordia? Cuando hablamos de un acto de misericordia que viene de Dios, hay que recalcar que esta no anula el juicio, ¿sí? No anula el juicio de Dios ni su justicia, ¿sí? Ni su otro atributo, que es el ser un Dios justo. Entonces, alguien que me ayude, por favor, a leer Santiago 2:13. Vamos a encontrarle o a tratar de encontrarle respuesta a esto. Dale la siguiente, por favor, Abner. Santiago 2, ¿qué? 2:13. Ya la tengo. Creo que ya la Juicio tengo. sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre A ver, ¿cómo estuvo? Es que casi no, creo que no se escuchó. ¿Cómo estuvo? el juicio. A ver, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí se escuchó? Sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo desde la perspectiva del creyente, ¿sí? Porque si lo vemos desde la perspectiva del alma que está en el infierno, pues para esa alma pues no va a ser un acto de misericordia, ¿sí? Pero para los creyentes, las personas que a fin de cuentas van al infierno es porque requieren ir allá, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a pensarlo bien, pues prácticamente todos somos merecedores de irnos allá, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Es realmente gracias a la misericordia y a la gracia de Dios que nos ayuda en cierta forma a no recibir pues lo que realmente mereceríamos. Pero bueno, ¿cómo está esto de que el infierno es parte de la misericordia de Dios? Aquí el punto de vista es verlo desde ese enfoque, desde el creyente, ¿sí? Alguien que me ayude a leer Apocalipsis 21:27 y Salmos 136, versículo 15, por favor. Tengo Apocalipsis. No entrará en... 21:27. ¿Eh? Sí, adelante. Ok. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Exactamente.
este versículo es muy importante porque nos hace referencia que el que quiere estar con el Señor, o que si queremos estar en la presencia de Él, tenemos que creer en Él. ¿Y cómo vamos a poder estar en el libro de la vida? Teniendo la gracia. ¿Y por quién? Por medio de Jesucristo, tal cual como ahorita lo mencionamos, ¿vale? Y en Salmos 136:15, por favor. Sí, dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Así es. Bueno, aquí, aplicando todo este contexto histórico, recordemos al pueblo de Israel, ¿no? En Éxodo, que pues realmente Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel, y entregó a Faraón. Así es la promesa de Dios para con nosotros. Entonces, tenemos que verlo desde este punto de vista. Realmente las personas que aceptan a Jesús, que le siguen, que creen en Él, que confían en Él y que siguen sus mandamientos, que siguen su palabra, que siguen todo lo que nos pide Dios que hagamos en vida para poder un día tener el privilegio de estar en su presencia, eh, son personas que, por ejemplo, nosotros ahorita afrontamos día a día, ¿no? A día afrontamos luchas con gente que a veces ataca a la gente que cree, que juzga, que critica, que muchas veces, ahora en estos tiempos, se ve a veces hasta más mal, irónicamente, a alguien que llegue y te quiere enseñar o que tú aprendas de la Biblia, a alguien que llega y que te impone a que tú creas en todos esos rollos, de mente abierta que ahorita la sociedad te impone, y que si no crees, ya recibes tú un juicio de la sociedad más duro por el simple hecho de no aceptar o no creer que esté bien lo que ellos creen. Entonces, realmente, si nos ponemos a analizar esto, Dios nos va a librar de esos ataques, ¿sí? Dios, a las personas que creemos en Él, por ahora nosotros tenemos que soportar eso, pero en un futuro ya no. Y para eso existe también el infierno, ¿sí? Entonces, es así como podríamos dar respuesta de que a fin de cuentas el infierno sí podría considerarse quizá un acto de misericordia de Dios, porque así como al pueblo de Israel le retiró a Faraón, así nosotros nos vamos a librar de todas esas personas que nos atacan, de todo mal, para un día poder estar en su presencia. ¿Sale? Muy bien. Siguiente, por favor, Abner. Bueno, ¿cómo debemos reaccionar ante la verdadera misericordia de Dios? Uno, conocer esto. Conocer que tenemos su gracia, que es un Dios bondadoso, que nos da la vida, reconocerlo, ¿sí? Pero aquí es bien importante estar consciente de algunas cosas. Que si no correspondemos ante la misericordia de Dios, van a pasar cosas. Por eso me van a ayudar a leer Salmos 9:17, que pues bueno, de hecho aquí sí se los puse. Dice, los impíos volverán a Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Es decir, sabiendo que si no estamos conscientes de todo lo que nos da Dios, si no aceptamos su gracia, si no aceptamos sus bendiciones, si no aceptamos a Cristo, si no seguimos su camino, a fin de cuentas, vamos a ser parte del pueblo que se olvidó de Dios, ¿sí? Y Salmo 2, del 7 al 12. ¿Quién me puede ayudar a leer eso? Yo. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mis testigos falsos y los que respiran crueldad. Permíteme tantito. Salmo 2, del 7 al 14. Perdón. ¿Lo tienes, Miguel? Ok. Espera, perdón, perdí la página. Si alguien igual lo encuentra más rápido.
¿Del 7 al 12? Sí, ya. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con la vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así es. En el primer versículo de los impíos volverán a Seol, de todas las naciones que se olviden de Dios, hay mucha gente que piensa que por el simple hecho ya de, no, pues yo sí creo en Dios. Y si creo en Dios, Él va a ser misericordioso conmigo, entonces Él no me va a hacer que yo me vaya al infierno o no me va a castigar por todo lo que yo hago, ¿sí? A veces se aferran a las acciones negativas que hacen en su vida, se aferran a sus pecados, se aferran a sus obras, ¿sí? Porque a veces pues es lo más fácil, vivir haciendo lo malo y creyendo que por querer en Dios, pues ya no, ya tenemos todo resuelto, y esto no es así. Tiene que saberse en realidad que Dios sí es un ser bondadoso, es un ser dador de vida, pero pues no podemos aferrarnos tampoco que con la idea de que debemos estar atenidos a su misericordia, ¿sí? Entonces, no se puede acceder a dicha misericordia si nosotros no aceptamos a Cristo y no intentamos cambiar para poder algún día estar en su presencia. Y esto es precisamente lo que nos dice los segundos versículos de Salmo 2, del 7 al 12. Prácticamente que no se puede estar bien si no aceptamos al Hijo, y porque es realmente Jesucristo el medio para poder llegar a Él, ¿sí? Por eso es por lo cual a veces unas personas pues se confían y se olvidan de que también, pues Dios es justo, ¿sí? Cuando pues en realidad no es difícil, simplemente pues debemos, primero que nada, pues arrepentirnos y reconocerlo, ¿sí? Somos carne, pero realmente Dios también está consciente de eso, de que somos seres pecadores, que somos seres tentados continuamente, pero que si nos arrepentimos y tratamos de cambiar y modificar todos nuestros aspectos que nos alejan de con Él, vamos a poder algún día ser salvos, ¿sí? Entonces, dale a la siguiente, por favor, Abner. Ya casi acabamos, ¿eh? Pues bueno, otra vez, ¿cómo debemos reaccionar ante la verdadera misericordia de Dios? Ya sabemos que primero hay que conocer de su misericordia. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Sí? Las promesas de Dios, pero vamos a hablar de cosas que nosotros tenemos que hacer de cómo reaccionar positivamente ante esta misericordia. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando, aprendiendo más de Él y adorándole, ¿sí? Esto lo vamos a ver en Salmo, ¿sí? Alguien que me ayude a leer Salmo 117 del 1 al 2. A ver, Bere, si es que lo tienes por ahí. Sí, ya lo tengo aquí. Dice, alaben al Señor naciones todas, los pueblos todos canten alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. ¿Y quién me puede ayudar con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Quise terminar con estos, hay otro versículo más, pero
con este acto de misericordia que hizo Dios, ¿sí? Que fue realmente mandar a su hijo para ser ese Cordero de Dios, porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar, quizás nosotros por nuestras acciones y por todo, realmente tenemos tanta misericordia de Dios que Él, al enviar a su hijo, nosotros nos libramos de ese sufrimiento que Él pasó por nosotros, ¿sí? Entonces, pues bueno, reflexionando acerca de la misericordia de Dios, pues podemos hablar de que es esa misericordia la que nos da Dios todos los días, aunque no las merezcamos, sino que más bien hasta incluso nos perdona cada mañana también si nosotros nos arrepentimos, puesto a que esa palabra se renueva día con día, ¿sí? Es de pensar realmente muchas veces cómo nosotros perdemos de vista el valor tan inmenso, ¿no? Que tiene este aspecto de este atributo de Dios que es la misericordia, porque pues si bien debería de llevarnos, ¿no? A valorar más todo lo que hace Dios por nosotros y que somos realmente unas personas sumamente bendecidas y que a veces ni siquiera somos agradecidos. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados a tener tantas bendiciones que hasta lo vemos como algo normal, ¿sí? Y pues realmente, la verdad es que esto sí tiene un inmenso valor en nuestras vidas. Hay un versículo que me gusta mucho, que es, permítanme, Lamentaciones 3, 22, 23, que dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. ¿Sí? Sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, pues tenemos que percatarnos de que todo esto es hasta nuestro despertar, nuestro respirar y todo es porque somos sumamente bendecidos por el amor de Dios y por su fidelidad para con nosotros. Pero todo es por su misericordia. ¿Sí? Amén. Aquí, para terminar, tenemos, espérame. Tenemos el último versículo que nos ayuda a entender, incluso diferenciamos la misericordia de la gracia. ¿Sí? Así acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. ¿Sí? Gracia es el medio, son las bendiciones que nos da algo que no merecemos y la misericordia, pues bueno, creo que ya quedó bastante claro en la plática de hoy. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso, Luis. Felicidades. ¿Alguien tiene alguna aportación que dar? Pues que es un tema bastante interesante. Bueno, o sea, realmente somos muy afortunados por tener misericordia y gracia porque no lo merecemos y el saber que lo tenemos, creo que el último versículo que pusiste fue, o sea, es muy impactante, te está diciendo, acércate al trono de la gracia, o sea, confiadamente, no tienes por qué espantarte, tienes acceso directo y es, wow, me estás diciendo que no tengo por qué temer o no tengo por qué avergonzarme porque tú hiciste algo, ¿no? Porque lo que tú mencionabas de Cristo. Entonces realmente podríamos pensar que este tema nos lo han dicho 1000 veces o hemos escuchado 1000 veces sobre la misericordia, pero cuando nos ponemos a reflexionar sobre ella, vemos que es muy valiosa y muy padre, Luis. Gracias por el tema, me gustó. Gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén. Bueno, yo quisiera añadir dos cosas más. Son dos versículos que igual están en relación con la misericordia de Dios, obviamente. El primero está en el libro del profeta Miqueas, en su último capítulo, el capítulo 7, versículo 18, que dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Es decir, que no para siempre duró su enojo o su ira, sino que siempre tuvo misericordia de su pueblo. Ajá. Y esto se puede confirmar en el segundo, este versículo, que es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, dice, porque si volveres a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Yahvé vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. Entonces, ¿qué necesitas para que Dios sea misericordioso contigo o con quien sea? Buscarle. Exacto. Andar con él. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera leerles, bueno, platicarles. Estoy leyendo un libro, se llama Amar es para valientes. No sé si alguno ya lo había escuchado. Hay un capítulo completo que se llama Gesed, que aquí hablan acerca de ello y dice que esa palabra aparece cientos de veces en la Biblia y que su significado es tan profundo y rico en matices que no hay ni siquiera una palabra del hebreo al español exacta para definir todo lo que significa. Entonces dice que muchas veces los traductores de la Biblia optaron por traducirla de diferentes maneras como misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia, pacto. Y que algunos traductores se atreven a definirlo como amor de pacto o amor inagotable. Entonces, pues, o sea, así de increíble que no existe una palabra que se pueda traducir literalmente al español. Yo creo que es porque es realmente grande, grande, grande y más grande de lo que uno puede siquiera comprender la misericordia y el amor de Dios. Así que muchas gracias, Luis, por recordarnos y traernos esto de vuelta. O sea, recordarnos que realmente la misericordia de Dios es palpable todos los días. Muchas gracias. Y gracias por recibirme el día de hoy aquí con ustedes. Gloria a Dios. Más que bienvenida, Bere. Es un gustazo para nosotros recibirte y es gracias a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la parte final. No sin nada decir, ¿tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. A ti que estás viendo este video, si tienes alguna duda, no dudes en dejarlo en los comentarios de aquí abajito. Muy bien. Entonces, pasemos a hacer nuestra oración final. ¿Alguien quiere decir la oración? ¡Eso! Vas, Luis. Inclinamos nuestras cabezas. Amoroso Padre Celestial, Padre, esta noche te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia que es incomparable, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, porque es algo que nos renuevas día con día, que nos la muestras con todas las enormes bendiciones que tenemos, Padre. Gracias porque a pesar de que somos carne, que cometemos errores, que a veces reclamamos, siendo la verdad que no merecemos nada, tú sigues a pesar de todo eso siendo fiel con nosotros, porque a veces tú soportas todo nuestro egoísmo, nuestras quejas, y a pesar de todo eso, Señor, tú nos amas y nos muestras tu paciencia. Esta noche, Padre, te prometemos este grupo de hijos tuyos y los que ven este video confiar en ti, Padre. Este grupo de hijos tuyos que está aquí, sabemos que tú nunca nos defraudas, porque Padre, a ti siempre que te pedimos algo, nos lo regresas al triple con inmensas bendiciones de las cuales a veces ni siquiera nos percatamos. Te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes a ser pacientes, a permitirnos ser buen barro para ti que eres nuestro alfarero día con día. Llénanos de tu presencia todos los días y haznos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos siempre y nosotros, Padre, te entregamos nuestra vida. Lo dejamos en tus manos porque solamente tú sabes qué es lo mejor para nosotros y es por eso por lo cual podemos vivir confiados en que siempre estaremos seguros porque no tenemos mejores manos, Padre, que las tuyas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios.
Muy bien, chicos, nos vamos a despedir. Dios los bendiga a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jóvenes de Cristo. Denle like a nuestra página de Facebook, Jóvenes de Cristo FMZ. Aquí abajo en los comentarios, en la descripción del video, les ponemos los links para que le den like y se suscriban. Muy bien, Dios con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, por Jóvenes de Cristo. No olviden, todos somos Jóvenes de Cristo. Dios los bendiga, bendiga a su familia. Suerte, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense.